Bien. Yo quiero leer unos textos para el mensaje de hoy. Será una especie de buenos consejos para cristianos, ¿verdad? Buenos consejos para cristianos. Y vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, versos 11 y 12. O sea que serán lo que hablaremos hoy, a dar buenos consejos para los cristianos. Y aquí en la palabra del Señor nos dice en primera de Timoteo, capítulo 6, versos 11 y 12. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Gloria al Señor. Tenemos en la segunda de Timoteo también, en el capítulo 3 y en los versos 14 al 17. Aquí leemos también: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en la misma carta de Pablo, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4 y en los versos del 1 al 8, nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y sigue diciendo: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la batalla, la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amén. Señor,
Te damos gracias en esta hora por tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar sobre ella. Instrúyenos con el poder de tu Espíritu Santo y tráenos visión y revelación de la misma, para que podamos estar cobijados, Señor, bajo tu palabra, Señor, y caminar con ella en este tiempo tan duro y difícil, Señor, de tanta oscuridad y tinieblas sobre la tierra. Ayúdanos a perseverar en ella, Señor, y no permitas que el enemigo nos robe tu palabra, pues te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, hermanas. Bien, el Señor es bueno. Y hemos leído algunos textos, como por ejemplo en 2 de Timoteo 4:5, donde dice, tú sé sobrio en todo. Amén. Tú sé sobrio en todo. Había sido un privilegio para Timoteo haber estado en la compañía del apóstol Pablo. Fue para él un gran privilegio. En el sentido completo de la palabra, de un verdadero soldado de la cruz del Señor. Timoteo había aprendido muchísimo del apóstol Pablo, tanto de las enseñanzas como de las experiencias del apóstol, ¿verdad? Porque vivió mucho tiempo con él. El apóstol aconsejó a Timoteo que recordara las cosas que había aprendido de él. ¿Cuántos habrá que podremos decir que aprendan de nosotros? Debió tener una seguridad tremenda para decir esto, ¿verdad? Y que continuara en aquellas cosas que había aprendido. Está escrito en Hebreos, en el capítulo 2 y en el verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Grandes consejos. Y como dije, en la enseñanza de hoy son buenos consejos a los cristianos. Bien, el apóstol aconsejó a Timoteo todas estas cosas, que recordara las cosas que él había aprendido del apóstol Pablo. Así que el cristiano llega a conocer las enseñanzas de Dios cuando se sujeta a ellas. Mientras el cristiano no se sujeta a las enseñanzas de la palabra, no llega a tener verdadero conocimiento de ellas. Sí, así es. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído de verdad, no sea que nos deslicemos, dice la palabra. El cristiano llega a conocer, pues, las enseñanzas de Dios cuando se sujeta a ellas. Y el apóstol, el evangelista Juan, en el capítulo 7 y verso 17, nos está mostrando algo grandioso. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es importante. En Juan capítulo 7 y verso 17 hemos leído ahora. Veamos la obediencia. La obediencia a la palabra de Dios y el conocimiento de la misma son inseparables. La obediencia a la palabra de Dios y el conocimiento de la misma palabra
son inseparables. Entre mayor es nuestra obediencia, mayor nuestra comprensión y revelación. O sea, que si nosotros obedecemos, nos sujetamos, recibimos revelación. Si no, no viene la revelación. Ahora, Santiago, en su capítulo 1 y en el verso 22, nos está diciendo: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, que debemos ser hacedores de la palabra. Una cosa es estar informados de la palabra, porque todo el mundo podemos estar informados de la palabra. O sea que una cosa es ser informados de la palabra de Dios y otra muy diferente es obedecerla. Una cosa es información y la otra es obediencia. Así es. Así que Pablo le recordó a Timoteo que aún desde la niñez, hemos leído, ¿verdad? Sí. Había sido instruido en el conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios, las cuales en aquel tiempo consistían en el Antiguo Testamento solamente, pues el Nuevo Testamento empezaba a escribirse en ese momento. Tanto Eunice, su madre, como Loida, su abuela, eran mujeres devotas, temerosas y obedientes a Dios, con la fe de los escogidos. Y Timoteo 1 y verso 1 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. O sea, es importante recordar, reconocer y obedecer como alguien que sea escogido. En Proverbios, el libro de Proverbios, en el capítulo 1 y versos 8 y 9, dice: hay también una fe vana. Vamos a leerlo. En el libro de Proverbios. Veamos. Proverbios, capítulo 1. ¿O cuántas hojas tiene mi Biblia? Proverbios 1, versos 8 y 9. Veamos. Dice: oh hijo mío, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. O sea, oye bien las instrucciones de tu padre y no desprecies. Amén. Así es. Sí. Y en Corintios, en la primera carta a los Corintios, regresamos a los Corintios, ¿verdad? Sí. Corintios, primera de Corintios, capítulo 15 y verso 14.
Aquí nos dice la palabra del Señor. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. ¿Cierto? Así está diciendo. Sí. Fe vulgar, trivial y sin importancia. Esa no es la que salva. No. El conocimiento de las Escrituras lo hace a uno sabio. ¿Para qué? Para la salvación. Mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora Timoteo aprendió el camino de la salvación y su conocimiento de la palabra de Dios iba no solo de la oración, sino también de un esfuerzo, fíjense bien, de encarar la palabra en su vida. Yo diría más bien que se trata de encarnar a Cristo en nosotros. Y Cristo es el verbo y el verbo es la palabra. ¿Cierto? Que la palabra se hiciera carne en nuestra vida. De eso se trata. Porque si Cristo el Señor está en nosotros, está la palabra. Y la palabra es hecha carne en nuestra vida. Ahí está. Y eso mismo nos pide el Señor a cada uno de los genuinos cristianos como novia de Cristo. ¿De acuerdo? Como novia de Cristo nos exige esto. Ser la novia de la palabra. Cristo en nuestra vida. Por eso es necesario estar en Cristo. Porque si estamos en Cristo, Él está en nosotros. Timoteo llegó a conocer el Evangelio por el medio de Pablo, por el ministerio del apóstol Pablo, tanto por su palabra como por su comportamiento, por su modo de vivir, por su testimonio. No solamente por lo que Pablo le estaba predicando, sino que lo que Pablo estaba predicando lo estaba mostrando su vida misma. Su vida misma era la misma palabra de Dios. Por su mismo testimonio. Eso le sirvió a Timoteo. Así que el apóstol habla de Timoteo como su compañero de trabajo o colaborador. En Romanos 16 y verso 21 lo dice: os saludan Timoteo, mi colaborador, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y como un hijo justo a su padre, dice el apóstol en Filipenses capítulo 2 y verso 22, refiriéndose a Timoteo dice: pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Tenía buen testimonio Timoteo. Una cosa muy importante que Timoteo debía aprender fue el hecho de que la Biblia es inspirada por Dios. Eso debía aprender Timoteo. Nosotros también necesitamos saber eso, que la Biblia es inspirada por Dios. Aunque las Sagradas Escrituras fueron escritas por las plumas de hombres, ¿no?
Dios les dictó lo que recibieron, lo que escribieron. Muchos no supieron el significado pleno de lo que estaban escribiendo. Y esto yo tengo constancia de ello porque a veces yo he profetizado cosas que no sabía que era o que iba a ser y no tenía conocimiento. En una ocasión vino una señora después de un servicio, no en mi iglesia, en otro lugar, y ella dijo: ¿usted cómo sabía mi vida? Y yo dije: señora, yo no le conozco a usted de nada y usted no me conoce. Y ella dijo: pues esa es la cuestión, que usted y yo no nos conocemos, pero usted me ha dicho mi vida. Esto ocurría. Cuando Dios habla acerca de algo, pasa así. Y con los apóstoles, muchos de ellos no sabían el significado y la profundidad de lo que estaban escribiendo. Y es porque el Espíritu Santo estaba revelando. Dice que la Biblia es inspirada por Dios. Es revelación. ¿Entienden ahora? En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1 y el verso 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Comprenden ahora? Dios es tan grande que habla por boca humana y la gran mayoría de veces el que habla no sabe para dónde van las palabras, para quién son o qué significan en profundidad. Sabemos que Dios dio la ley a Moisés, ¿no es cierto? Sí. Y que habló por medio de los profetas el Señor. Mucha gente acepta con agrado que parte de la Biblia sea de Dios. Acepta que parte, no toda, sea de Dios. Pero es que toda la Escritura es inspirada por Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 16. Dice: toda la Escritura, y leemos toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén. Dice toda. Y eso quiere decir la Biblia entera. No una parte de la Biblia, sino toda la Biblia entera. La Sagrada Escritura, pues, por ser el libro de Dios, porque es el libro de Dios, es diferente a cualquier otro libro en todo el universo. Algunos libros tienen reglas o métodos, ¿verdad? O poesías, ¿verdad? Otros libros hablan de historia y otros con conocimientos pedagógicos, por ejemplo. Las Escrituras, las Sagradas Escrituras, son todo eso y mucho más. Todo lo que el ser humano pueda imaginar está escrito en las Escrituras. Un científico puede ir ahí y alimentarse. Un matemático puede ir ahí y alimentarse. Cualquiera puede ir ahí y recibir conocimiento para lo que quiera. Miren si es profunda y tremenda la inspiración de Dios en la Biblia. ¿Lo entienden, verdad? Así es. Son útiles para enseñar. En las Escrituras tenemos las enseñanzas de Jesús, bellas palabras de vida,
y lo que es la fe cristiana. Es alimento para todo ser humano. Es tan grande la palabra de Dios que se puede alimentar cualquiera. Uno que apenas sabe leer y escribir, un catedrático, un simple peón caminero, cualquier persona, cualquier alma puede recibir alimento y enseñanza. Sí. Es pues necesario conocer la doctrina para saber lo que debemos creer, ¿cierto? Si no conocemos las Escrituras como enseñanza o doctrina, no sabemos lo que tenemos que creer. Nos enseña los caminos trazados por Dios mismo. Esto nos enseña. Es una enseñanza que nos guía cómo nosotros y en qué camino andar y mantenernos en ese camino. ¿De qué manera podrá ser uno un discípulo de Jesucristo si ignora las enseñanzas de las Escrituras? Y cuando digo discípulo, no malinterpreten, porque cualquier discípulo, cualquier cristiano que ha creído en el Señor, ya ha recibido el nuevo nacimiento, es un discípulo del Señor. Lo que ocurre es que la sociedad cristiana ha hecho de pompo y platillo, ¿verdad? Decir, es que soy un discípulo. Si eres cristiano, eres obligado a ser un discípulo. ¿Entienden, verdad? Así es. Nos enseña los caminos trazados por el Señor. Así es. De una manera provechosa. Es bueno ser de una manera provechosa, es el buen ser corregidos, ¿verdad? De una manera provechosa es ser bien corregidos. Sí. Porque entonces uno aprende lo terrible que fueron anteriormente. Nosotros, si no somos corregidos, si Dios nos da revelación y nos corrige, no podemos saber el alcance de la clase de individuos que éramos antes. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace que nosotros conozcamos a Dios? Hace que nosotros nos demos cuenta la realidad de lo pecadores que éramos. Mientras no ocurre esto en nuestras vidas, nosotros no tenemos un verdadero nuevo nacimiento, un verdadero contacto con Jesús. Porque Él hace que nuestra vida dé un vuelco, un cambio total. Y cuando recibimos ese cambio total, ocurre que nos revela qué es lo que teníamos antes. Ahí está. De manera provechosa es bueno ser corregidos, pues porque entonces uno aprende lo terrible que fue anteriormente. ¿Cómo puede vivir mejor si nunca ha sido corregido? ¿Cómo puede uno tener un cambio y vivir una vida en Cristo si nunca ha sido corregido? No puede corregirse cuando lee la Biblia y la acepta, o puede ser corregido cuando lee la Biblia y la acepta, ¿cierto? Mientras no la acepte de verdad, no puede ser corregido, porque ella es el antídoto contra lo contrario de la palabra, y por eso nos corrige. Leemos que en la vida del cristiano se le exige
crecimiento, ¿verdad? Se le exige al cristiano crecimiento. A todos nosotros se nos exige crecimiento. El apóstol Pedro, en su segunda epístola y en el capítulo 1 y los versos 5 al 9, nosotros leemos de verdad esto que Pedro nos está tratando de ofrecer como un alimento grandioso. Veamos, segunda de Pedro. Sí. Ahí está. Segunda de Pedro, en el capítulo 1 y en los versos del 5 al 9. Veamos qué dice. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque de estas cosas están en vosotros, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. De vez en cuando es bueno que cada uno de nosotros pasemos por estos textos, porque traerán a la memoria la voluntad de Dios. Y nosotros podemos poner en marcha nuestra fe sobre esa palabra, aceptarla y ser corregidos. Amén. Amén. Ahí está. Ahora, el Señor disciplina a quienes, a los que ama, ¿cierto? Ustedes que tienen hijos saben que esto es verdad, que la forma de disciplinar a los hijos es corrigiéndolos, ¿no? ¿Cierto? Así es. Y Hebreos capítulo 12, verso 6 dice lo siguiente: porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Tremendo, ¿no? Pero Señor, tú no eres todo amor. ¿Cómo dices de azotar a los hijos? Pues sí, porque el Señor sabía que venía el momento cuando los gobiernos no permiten corregir de esta manera a los hijos. ¿Se dan cuenta? Hasta eso. Si ustedes se fijan, los hebreos fueron exhortados a recordar algo, a recordar Proverbios 3, versos 11 y 12. No menosprecies, como hemos leído, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Cierto? Sí. Los hebreos fueron exhortados a recordar esto. Esto es lo grandioso. Sí. Allí les advierte el Señor. Allí les advierte en contra de menospreciar la disciplina. Les advierte que no hay que menospreciar la disciplina o perder el valor bajo su reprensión, que no le quiten el valor a la reprensión.
si se rebelan o abandonan por recibir la disciplina, y esto hay muchos hijos que lo hacen, y cristianos que no quieren recibir la disciplina, pierden el beneficio de la comunión, ¿sí? Y no llegan a aprender las lecciones que se les quieren enseñar, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre con el cristiano de hoy? Como tiene enseñanzas muy permisivas, no permite la corrección y por tanto pierde la oportunidad de las bendiciones. Así es. Si se rebelan y abandonan por recibir la disciplina, pierden el beneficio de la comunión con el Señor. Y dicen que tienen comunión y es mentira. Son emociones y sensaciones de la carne, pero no comunión. Y no llegan a aprender, lo terrible es que no llegan a aprender las lecciones que se les quiere enseñar. Y es Dios que quiere enseñarles disciplina, ¿verdad? Ahí está. Porque parten de la base que sus doctrinas que han recibido de diferentes partes dicen que Dios es amor y amor y amor y nada más. Pero el que ama corrige. Eso dice Dios. Así es, hermano. Así pues, cuando leemos la palabra disciplina, cuando nosotros leemos esa palabra disciplina, se produce en nosotros una cierta aversión, ¿verdad? ¿Quién no le ocurre esto? Cuando se le habla de disciplina, hay que disciplinarse. Y uno piensa, ya estamos. Hay alguien que me quiere mandar y me quiere someter. ¿Cierto? Sí. Cuando oye esa palabra disciplina, se produce en nosotros una cierta aversión, porque tenemos la tendencia carnal a la sujeción, al sometimiento, ¿verdad? Enseguida pensamos, yo no me quiero someter, porque el hombre quiere ser libre, la mujer quiere ser libre, todos quieren ser libres, no quiere estar nadie sujeto bajo de nadie, ¿no es verdad? Sí, pero eso es el pecado, es la carne. Pero aquí este término de sujeción significa instrucción o educación, como educar a un niño. Si se incluye instrucción, ¿sí? Y se incluye instrucción, disciplina, corrección y advertencia, todo eso significa disciplina. Así es, hermanos. Y todo ello tiene el designio de producir ¿qué? Producir las virtudes de aquel que nos llamó y apartarnos del mal. ¿Sí? Ahí está. El texto que hemos leído en Proverbios 3, versos 11 y 12, que hemos leído, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Sí, así es. Afirma este texto de manera clara que la disciplina de Dios es una prueba de qué. ¿Qué nos prueba esto? ¿Alguien puede decirlo? Esa disciplina de Dios, ¿qué prueba? Díganme, ¿qué prueba esta disciplina? ¿Qué dirían ustedes que esa disciplina prueba? ¿Qué aprueba o qué prueba?
la disciplina que nos trae el Señor en su palabra, ¿qué es lo que prueba? ¿Usted qué opina? La obediencia. ¿El? La obediencia. Amor. Amor. Porque Dios al que ama castiga. Esa obediencia trae amor. Ahí está, hermanos. Es verdad. Entonces, ningún hijo de Dios queda, pues, exento de la disciplina. Todo hijo de Dios tiene que recibir disciplina y reconocer y recibir esa disciplina porque él debe conocer o reconocer que es el amor de Dios. Pero si no recibe esa disciplina, esa exhortación de la palabra a corregirse, Cristo no está en él. No ha nacido de nuevo y no reconoce la disciplina que viene por amor. El Señor lo determinó así para que llevemos fruto. ¿Cómo sabemos esto? En Juan capítulo 15 y en el verso 2 leemos: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Lo corregirá, ¿cierto? Para que lleve más fruto. ¿Cómo puede una persona mejorar y añadir gracia y frutos cristianos si no ve que carece de ellos? Claro. Ahora, provechosa para instruir en justicia. La Biblia nos da instrucciones y explicaciones tocante a justicia. Nos enseña. Sin importancia, su importancia y su manera de vivir esa justicia. Es lo importante y es lo que Dios nos quiere enseñar. Porque tenemos la tendencia de querer hacer nuestra propia justicia. Sí, todo el mundo queremos poner justicia, pero el Señor nos habla de recibir nosotros justicia. Mientras no recibimos la justicia de Dios, no podemos implantar o imponer justicia. Así es, provechosa para instruir en justicia. La Biblia nos da instrucciones y explicaciones tocante a justicia, su importancia y la manera de vivirla, esa justicia. Si usted quiere aprender algo nuevo, tiene que seguir las instrucciones de Dios. No hay otra manera. Cuando alguien aprende a cocinar, por ejemplo, tiene que leer las recetas, ¿o no? O tomar dirección de alguien, ¿verdad? Alguien que sabe cocinar y nos enseñe, ¿cierto? ¿Cómo puede uno ser cristiano si él no es enseñado en los caminos de justicia? ¿Lo entienden? Algunos quieren enseñar sin haber aprendido ellos a sujetarse, a disciplinarse. De ahí que vemos tan malos testimonios de aquellos que predican la palabra, ¿cierto? Y quieren enseñar cuando ellos no pueden imponer justicia de Dios, que es la enseñanza, cuando ellos no han recibido enseñanza, no han sido disciplinados de verdad
desde un principio. Así que el apóstol Pablo exige a Timoteo de manera muy clara que predique la palabra. Y esto no solo por medio de mensajes, sino también con su vida de buen testimonio, como una vida ejemplar, ¿verdad? Pero oigan, esto no es solamente para los apóstoles o aquellos que dedican su vida al Señor, es para todos los cristianos y cristianas, sean quienes sean, ¿sí? Porque vendrá tiempo, hemos leído en alguna ocasión, ¿verdad? Y esto está aquí ya, cuando la gente no gustará de oír la sana doctrina, ¿cierto? Estamos en eso. ¿Por qué? Porque el diablo ha esparcido una falsa enseñanza, una falsa doctrina, una falsa semilla. Y eso es, alguno piensa ver que vendrá el anticristo. Si anticristo es eso. El anticristo es enseñar una semilla falsa, una semilla mezclada. Esto es anticristo. Y esperan recibir un anticristo con cuernos y todo. Porque vendrá el tiempo. Y esto está aquí, hermanos. Hay algunos ministerios que dicen que no pueden ser estrictos, no quieren o no pueden ser estrictos en la predicación al predicar la palabra o sus mensajes, porque la gente tiene comezón de oír, dicen. Eso opinan algunos. Mi opinión es diferente. Yo creo que tienen miedo a quedarse solos. ¿Cierto? Claro, porque hay opciones, evangelios con opciones por ahí. Usted puede encontrar la clase de evangelio que a usted le vaya bien. Sí, seguro. Pero solo quieren las palabras halagüeñas, agradables. Sí, que agradan a sus corazones mundanos. Pero con sus mensajes mundanos o mundano o fuera de la palabra de Dios, solo expresan estos ministerios, solo expresan su infidelidad a Dios. Quien predica este tipo de evangelios tratando de agradar a los cristianos o a aquellas gentes que tienen, es ser infiel a Dios. Porque Dios nos manda, y más en este último tiempo, un mensaje de corrección. Amén. Amén. De disciplina. Hermanos, hay muchas almas que han sido maleadas por falsos ministros que apartan el oído de la sana enseñanza para escuchar dogmas, credos, conceptos y opiniones personales de hombres. Pero Pablo dijo a Timoteo, pero tú enseña, tú sé sobrio en todo. Ahora, y huir de las cosas que no son conforme al camino de Dios. Huye de todo eso, le dice a Timoteo. Y seguir por las buenas cosas de Dios, las cuales traen el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, Gálatas 5, versos 22 y 23. Veamos. Mas
El fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Léanlo otra vez. Mas el fruto del Espíritu es amor. El amor permite la corrección. Hemos dicho, gozo en la corrección y la enseñanza, paz, produce paz. Se tiene paciencia, benignidad, bondad, fe y sobre todo mansedumbre, humildad, ¿verdad? Templanza. Y dice, contra tales cosas no hay ley, porque estamos cumpliendo la ley, obedeciendo estas cosas. El apóstol Pablo fue uno que conoció la contienda o la guerra entre la vida y la muerte, entre la justicia y la injusticia, entre la luz y las tinieblas, y entre Jesucristo y Satanás. Esto conoció el apóstol Pablo. Pasó por todo eso. Y en Primera de Timoteo, capítulo 6, volvemos a la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 6, y en el verso 12, veamos. Pelea la buena batalla. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual así mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Has dado testimonio valientemente, testificando a Dios en toda su palabra. ¡Qué maravilla! ¡Qué extraordinario debe ser, hermanos, poder decir al final de esta vida actual, he acabado la carrera, habiendo acabado y cumplido con la tarea que el Señor me ha encargado? Pero el Señor nos ha encargado a cada uno de nosotros una tarea, nos guste o no. Si hemos sido hechos hijos de Dios, nos ha encargado una tarea. Sí. Sin haberme metido en cosas a las cuales no debiera. Me ha apartado de lo que no era bueno. He guardado la fe en la palabra, en toda la palabra, no en una parte de la palabra. Y no haber rehuido a la buena batalla. No me he apartado, no he esquivado la buena batalla. Me he enfrentado en la buena batalla, sabiendo que Él me respaldaba. Amén. Esa es la verdad. Ahora, el apóstol, al considerar su esfuerzo legítimo, claro, él esperaba recibir una corona. Hemos leído antes que en sentido figurado habla de amor y dignidad. La Escritura nos habla de 3 coronas. Las Escrituras nos hablan de 3 coronas que serán dadas al pueblo de Dios. La corona de justicia. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4 y verso 8. Dice,
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, escuchen ahora bien esto, sino también a todos los que aman su venida. Nosotros debemos anhelar esa corona de justicia, porque dice a todos los que aman su venida. Es la corona de justicia. Luego tenemos la corona de vida en Santiago. Vamos a leer Santiago. En el capítulo 1 de Santiago y verso 12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ya tenemos 2 coronas que recibiremos. Tercera corona, la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro, capítulo 5, y en el verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Amén. 3 coronas: la corona de justicia, la corona de vida y la corona incorruptible de gloria. Aleluya. ¿Vale la pena pelear por el Evangelio del Señor? Pero esos galardones, hermanos, deberán ser dados y serán dados, y no solo a los apóstoles, sino también a aquellos que probaron ser fieles al Señor hasta el fin. El que sea fiel hasta el fin recibirá estas coronas. Sí. Así que, hermanos, ¿qué les parece que estas enseñanzas de Dios por medio de los apóstoles nos invitan a perseverar hasta el fin? A Timoteo le dice: mira lo que has aprendido y guárdalo. Y también a compartir a otras almas lo glorioso que es vivir y tener a Cristo en nuestras vidas. Pero solamente hay una forma de tener a Cristo en nuestras vidas, y es a través de lo que el Señor nos ha estado enseñando. Amén. Amén. Esa es la verdad. Y decirles a las gentes que está escrito en la palabra de Dios: he aquí, dice el Señor, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Eso hemos dicho que son consejos para los cristianos de hoy. Es un buen consejo. Tenemos un buen consejo, ¿verdad? Amén. Pero este no es el consejo que se da por ahí todos los días. Es el mensaje que el apóstol de los gentiles, nuestro apóstol, nos tenía guardado para nosotros en esta hora. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Amén.